niño humano de 5 años da su manta a unos gemelos alienígenas que se están congelando. Lo que hicieron los alienígenas a continuación. La ciudad de Naivas ardía bajo dos lunas gemelas. Sus torres, antaño magníficas, ahora se alzaban como dientes afilados contra el cielo nocturno. Los bombardeos aéreos habían transformado la orgullosa capital de Lydian en un laberinto de escombros y desesperación. A través de este paisaje apocalíptico se movía Anoros, con su piel azul cielo apagada por el polvo y el miedo. El pelo blanco le caía en mechones enredados alrededor de la cara. Lady Boss, debemos volver al refugio, instó el comandante Krell, cuyo enorme cuerpo eclipsaba al de ella mientras escudriñaba el horizonte con los ojos entrecerrados. Las fuerzas humanas avanzan desde el cuadrante sur. Mis hijos están aquí fuera, en algún lugar, respondió Honora, con la voz melodiosa quebrada. No los abandonaré. Los 4 guardias lidios intercambiaron miradas inquietas. Llevaban horas buscando, peinando distritos que se volvían cada vez más peligrosos a medida que se intensificaba el conflicto humano con Lorien. Lo que había comenzado como un malentendido diplomático 3 años atrás se había convertido en una guerra a gran escala, con Navas como el último campo de batalla. Las órdenes del ministro del Consejo eran claras, dijo otro guardia, con la mano apoyada en su rifle de pulsos. Su seguridad es primordial, especialmente dada la posición de su marido. Los grandes ojos azules de Enor brillaron. Mi marido es un comandante muerto, asesinado en el mismo bombardeo que me separó de mis hijos. Su voz se endureció. Ya no voy a pedir su permiso. O me ayudan o me dejan buscar sola. El comandante suspiró y luego asintió con la cabeza. Continuaremos durante otra hora. Luego debemos regresar al búnker de emergencia. Se adentraron en la ciudad en ruinas. Las pesadas botas del guardia crujían sobre los cristales rotos y el hormigón. El corazón de Anora latía con fuerza a cada minuto que pasaba. Sus gemelos, de apenas 6 meses, estaban con su niñera cuando se produjo el ataque. El cuerpo de la niñera había sido encontrado entre los escombros de su casa, pero los bebés habían desaparecido. En un estrecho callejón a 5 manzanas de distancia, Milo se acurrucaba contra una pared derruida, temblando a pesar de la cálida noche. Con 5 años, ya había dominado el arte de la supervivencia en las implacables calles de Novices. Huérfano desde que los primeros colonos humanos fueron ejecutados por espionaje, había aprendido a rebuscar, esconderse y moverse en silencio por la ciudad alienígena. Su cabello rubio oscuro le caía sobre los ojos mientras mordisqueaba un trozo de proteína sintética que había sacado de un contenedor militar. Los combates se habían intensificado recientemente, lo que le había obligado a abandonar sus escondites habituales. Esta nueva zona le resultaba desconocida, pero era más tranquila que los sectores por los que avanzaban las tropas humanas. Un suave y gorjeante llanto llamó su atención. Milo se quedó paralizado, con la barra de proteínas a medio camino de su boca. El sonido se repitió, no del todo humano, pero sin duda el llanto de algo joven y angustiado. Con cautela, se arrastró hacia el origen, atento a cualquier trampa. Detrás de un montón de escombros, acurrucados en una pequeña depresión, yacían 2 diminutos bebés lidianos. Su piel azul cielo parecía brillar en la oscuridad, marcada con las características manchas pálidas de su especie. Unos grandes ojos azules brillantes de lágrimas lo miraban fijamente. Estaban envueltos en una sola manta fina que poco les protegía del frío de la noche. Milo dudó. Los luridianos eran el enemigo. Su especie había matado a sus padres y había obligado a los humanos a esconderse o a resistir. Pero estos no eran soldados. Eran bebés, probablemente de no más de medio año, abandonados en el caos de la guerra. Sin pensarlo más, Milo se quitó su preciada posesión, una tosca capa marrón que había recogido de un refugiado muerto. Era demasiado grande para él, pero era cálida y lo había mantenido con vida durante innumerables noches frías. La envolvió suavemente alrededor de los bebés alienígenas, ajustándola bien alrededor de sus diminutos cuerpos. No pasa nada, susurró, aunque dudaba que lo entendieran. Me quedaré con vosotros.
La noche se volvió más fría mientras Milo se sentaba junto a los gemelos, ajustando de vez en cuando su capa para mantenerlos cubiertos. Cuando se inquietaban, tarareaba fragmentos de canciones de cuna que apenas recordaba. Finalmente, se quedaron dormidos. Sus pequeñas manos agarraban la tela de su regalo. Malo no durmió. Se quedó vigilando. Su joven rostro mostraba una determinación superior a su edad. Um, Estos bebés lo necesitaban y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió necesario. El amanecer se extendió sobre Navis, pintando las ruinas con una luz naranja intensa. El sonido lejano de los motores se acercaba. Máquinas pesadas y ruidosas que se acercaban a través de las calles llenas de escombros. Milo se tensó, listo para huir, pero los bebés habían comenzado a moverse y sus llantos se hacían más insistentes. A la vuelta de la esquina, aparecieron 4 guardias lidios blindados en motos voladoras que flanqueaban a una esbelta figura femenina que desmontó antes de que los vehículos se detuvieran por completo. Su cabello blanco ondeaba detrás de ella mientras corría hacia el sonido de los bebés que lloraban, guiada por un instinto maternal que trascendía la especie. Cuando vio a Milo sentado junto a sus hijos, Anora Voss se detuvo en seco. El niño humano, pequeño, sucio y claramente medio muerto de hambre, no había hecho daño a sus bebés. En cambio, los había envuelto en su propia capa y había permanecido con ellos durante toda la noche. Mila miró a la mujer luridiana, fijándose en su aspecto desaliñado y en la esperanza desnuda de sus ojos. Lentamente, se puso de pie y recogió a los bebés envueltos en sus brazos. Se acercó a ella con cautela, consciente de que los guardias le apuntaban con sus armas. «Creo que son tuyos», dijo simplemente, extendiendo el precioso bulto. Enora cayó de rodillas y tomó a sus hijos con manos temblorosas. Las lágrimas le corrían por el rostro mientras los apretaba contra su pecho, murmurando palabras de amor en su lengua materna. Milo se quedó de pie, incómodo, consciente de repente de sus ropas raídas y su rostro sucio. Tras un momento de vacilación, extendió la mano y ajustó con delicadeza un extremo suelto de su capa alrededor de uno de los bebés. «Puedes quedártelo», dijo con voz débil pero firme. «Ellos lo necesitan más que yo». Los guardias observaron en silencio atónitos cómo el niño humano, miembro de la especie que les habían enseñado a odiar y temer, mostraba una compasión que avergonzaba sus propios prejuicios. Y Nora levantó la vista y vio al niño por primera vez. Un niño humano solo en una zona de guerra que regalaba su única protección para consolar a los bebés enemigos. «¿Cómo te llamas?», le preguntó en voz baja. «Mo», respondió él, mirándola con ojos cansados. «Milo», repitió ella, con ese nombre extraño en su lengua. «Gracias por salvar a mis hijos». Él se encogió de hombros, incómodo con la gratitud. Anoche hizo frío. En ese momento, al mirar a ese pequeño y valiente humano, Anora sintió que algo cambiaba en su interior, un desmoronamiento de certezas que nunca había cuestionado. Esa guerra basada en el miedo y los malentendidos de repente le pareció absurda ante tanta sencillez y bondad. «¿Dónde están tus padres, Milo?», le preguntó con delicadeza. Él bajó la mirada al suelo. Murieron cuando comenzó la lucha. El corazón de Anora se encogió. Miró a sus gemelos y luego volvió a mirar al niño huérfano que los había salvado. En su rostro delgado vio el futuro, no solo el de sus hijos, sino el de ambos pueblos. «¿Te gustaría venir con nosotros?», le preguntó, sorprendida incluso a sí misma por sus propias palabras. «Estarás a salvo, tendrás comida y refugio». Los guardias se movieron incómodos, pero ninguno se atrevió a objetar. Habían sido testigos de algo profundo, algo que desafiaba todo lo que creían saber sobre los humanos. Milo dudó, con años de instinto de supervivencia, rugiendo con una soledad desesperada. Finalmente, asintió una vez, con un movimiento apenas perceptible. Anora sonrió, su primera sonrisa genuina en días. «Entonces, vamos a casa, Milo». Mientras subían a las motos voladoras, el guardia más pequeño levantó a Milo y lo subió a su vehículo. Manejando al niño humano con una delicadeza inesperada, el chico se aferró a la armadura del guardia mientras atravesaban a toda velocidad la ciudad en ruinas, alejándose del frente que avanzaba hacia un futuro incierto que, de alguna manera,
ofrecía más esperanza que unas horas antes. El refugio de emergencia, situado bajo el antiguo edificio del Consejo de Lydian, bullía de actividad. Cientos de ciudadanos desplazados se apiñaban en el cavernoso espacio, organizados en unidades familiares, separados por improvisadas mamparas de privacidad. El personal médico se movía entre los heridos, mientras que los equipos de distribución repartían raciones con sombría eficiencia. Cuando Anora entró con Milo y sus gemelos, el murmullo de las conversaciones se atenuó y luego se apagó. Todos los rostros de piel azul se volvieron hacia ellos, y sus expresiones pasaron de la curiosidad a la sorpresa y luego a la indignación al ver al niño humano que caminaba junto a ella. Señora jefa, dijo una voz severa. El consejero Dredd, con su elaborado uniforme militar impecable a pesar del caos, se acercó a ellos. ¿Qué significa esto? El comandante Krell dio un paso adelante para protegerla. El niño humano salvó a los hijos del ministro, consejero. Dredd entrecerró los ojos y las manchas pálidas de su frente se oscurecieron con disgusto. Y por eso traes a un enemigo a nuestro santuario. Es un niño, respondió Anora, con voz tranquila pero firme. Un niño que mostró más compasión que muchos adultos que conozco. El consejero se inclinó hacia ella y bajó la voz. El cuerpo de su marido aún no se ha enfriado. Y usted trae a un humano entre nosotros. ¿Ha olvidado quién lo mató? Los ojos de Anora brillaron peligrosamente. Un extremista mató a mi marido, consejero. No fueron niños. Colocó una mano protectora sobre el hombro de Milo. Este niño se queda conmigo. Un murmullo recorrió la multitud. Milo se apretó contra Anora, con el rostro cuidadosamente inexpresivo, pero con los ojos nerviosos recorriendo la sala. Había aprendido pronto que mostrar miedo a menudo provocaba crueldad. El consejo se enterará de esto, advirtió Dredd antes de darse media vuelta y marcharse. Una mujer lidiana mayor se acercó, con el rostro arrugado por la preocupación. Enora, querida, tus aposentos están listos. Déjame ayudarte con los pequeños. Gracias, matrona. Leaky, dijo Anora con gratitud. Le entregó uno de los gemelos a la matrona y se quedó con el otro en brazos. Este es Milo, se quedará con nosotros. La matrona Leaky abrió ligeramente los ojos, pero asintió sin decir nada. Mientras atravesaban el refugio, Milo sintió el peso de cientos de miradas extrañas, algunas curiosas, otras hostiles. Algunas, especialmente las de los lidianos más jóvenes, eran casi amables. Las habitaciones que les asignaron eran pequeñas pero privadas. Una sola habitación con una plataforma para dormir, un cubículo sanitario y una pequeña zona para preparar la comida. La matrona Leaky ayudó a acomodar a los gemelos en una cuna improvisada hecha con contenedores de almacenamiento y ropa de cama suave. Los pequeños necesitan comer, observó. Y este joven necesita un baño y ropa limpia. Señaló a Milo que estaba de pie, incómodo, junto a la puerta. No lo necesito, comenzó Milo, pero Anora lo interrumpió con suavidad. Sí, lo necesitas. Y también comida. Ella le sonrió. A veces está bien aceptar ayuda, Milo. Después de que la matrona Leaky se marchara, prometiendo volver con suministros, Nora se sentó en el borde de la plataforma para dormir, sintiéndose de repente agotada. Los gemelos se habían quedado dormidos, con sus pequeños pechos subiendo y bajando en perfecta sincronía. «Puedes sentarte», le dijo a Milo, dándole una palmadita en el espacio a su lado. Él dudó. Luego se sentó con cautela en el borde de la plataforma, manteniendo una distancia prudente. «Siento lo del consejero», dijo Honora. «No todo el mundo piensa como él». Milo se encogió de hombros. «Bueno, a la gente no le gusta lo que no entiende». Anora lo miró con sorpresa. «Esa es una observación muy madura. Mi padre solía decir eso». Una sombra cruzó su rostro. Antes de las ejecuciones, se estremeció. Los primeros días del conflicto habían estado marcados por terribles errores por ambas partes. «Siento lo de tus padres, Milo». Él asintió con la cabeza, con la mirada fija en el suelo. «¿Tu marido también murió?» «Sí, en el bombardeo de hace 3 días». La voz de Enora se quebró. Era ministro del gobierno de Lidia.
Estaba trabajando en una propuesta de paz cuando lo mataron. ¿Lo mataron los humanos?, preguntó Milo sin rodeos. Anora dudó. Un grupo extremista humano reivindicó el ataque, pero no creo que todos los humanos sean responsables, al igual que espero que tú no culpes a todos los lidianos por lo que le pasó a tu familia. Antes de que Milo pudiera responder, la matrona Leakey regresó con una joven asistente. Llevaban ropa limpia, comida y artículos de aseo. Para el niño humano, explicó la matrona, dejando un paquete de ropa. Son cosas de mi nieto. Él es un poco más grande, pero podemos ajustarlas. La joven se acercó a Milo con evidente curiosidad. Nunca había estado tan cerca de un humano, admitió con voz melodiosa. Tu piel es tan diferente. Extendió la mano como para tocarle la cara, pero se contuvo. Milo la miró fijamente, igualmente fascinado por su tez azul cielo y los delicados patrones de azul más claro que se arremolinaban en sus mejillas. Talia está formándose como aprendiz de medicina, explicó la matrona. La matrona Leakey explicó, puede ayudar al niño a bañarse mientras tú alimentas a los gemelos. Anora miró a Milo. ¿Te parece bien? Y él asintió a regañadientes. La supervivencia en las calles le había enseñado que la limpieza era un lujo, pero también que a veces era necesario someterse al cuidado de los demás para ganarse su confianza. Mientras Talia llevaba a Milo al cubículo de higiene, y Nora se acomodaba con sus gemelos. Observó al niño humano alejarse, impresionada por su resistencia y la tranquila dignidad con la que se comportaba a pesar de sus circunstancias. Más tarde, bañado y vestido con la ropa lidiana ajustada, Milo parecía transformado. Su cabello rubio, limpio por primera vez en meses, reflejaba la luz como oro pálido. Las prendas lordianas, una sencilla túnica y unos leggings de color gris suave, le quedaban holgadas a su delgado cuerpo. Pero la matrona Leakey las había ajustado y doblado hábilmente para que le quedaran bien. Mucho mejor, aprobó Enora mientras compartían una sencilla comida a base de cubitos de proteína y pasta de fruta. Mañana veremos cómo conseguirte comida humana adecuada. Milo levantó la vista de su plato, que había estado devorando con cuidadosa moderación a pesar de su evidente hambre. ¿Por qué me ayudas? Anora consideró la pregunta. Porque tú ayudaste a mis hijos cuando no tenías motivos para hacerlo. Porque mostraste amabilidad cuando muchos habrían mostrado indiferencia o crueldad. Hizo una pausa. Y porque creo que mi marido hubiera querido que lo hiciera. Esa noche, mientras Milo dormía acurrucado a los pies de la plataforma, rechazando el lugar más cómodo que Anora le había ofrecido, ella velaba por su extraña nueva familia. 2 bebés lordianos y un niño humano, todos huérfanos de diferentes maneras por el mismo conflicto. Bajo la suave luz de las luces de emergencia, Enora hizo una promesa silenciosa a su difunto marido. Honraría su memoria protegiendo a esta inesperada familia que habían formado y tal vez, al hacerlo, daría un pequeño paso hacia la paz que él había buscado hasta morir. 3 días después de la llegada de Milo al refugio, Anora fue convocada a la sede temporal del consejo. Dejó a los gemelos al cuidado de la matrona Leakey y, tras un momento de vacilación, se llevó a Milo con ella. No se fiaba de dejarlo solo entre los luridianos, que aún veían a los humanos con recelo. «Quédate cerca», le susurró mientras atravesaban los pasillos abarrotados. Milo asintió con la cabeza, con los ojos alerta, catalogando las salidas y las posibles amenazas con el instinto de un niño que había sobrevivido en las calles. La improvisada sala del consejo era un almacén reconvertido, cuyas paredes utilitarias ahora estaban cubiertas con los estandartes ceremoniales del gobierno de Lydian. 5 miembros del consejo estaban sentados detrás de una larga mesa, con sus túnicas formales en contraste con el fondo industrial. En el centro se sentaba el alto consejero Pax, con el rostro envejecido y surcado por la sabiduría de un siglo. Lady Boss saludó, con su voz grave resonando en la sala, y sus ojos se posaron en Milo. Y este debe de ser el niño humano del que hemos oído hablar. El consejero Dredd, sentado en el extremo más alejado, hizo un gesto de desprecio. Es muy irregular traerlo aquí. El niño se queda conmigo, dijo Anora con firmeza. Ese fue nuestro acuerdo. Hola,
El consejero Pax levantó una mano conciliadora. Nadie está sugiriendo la separación, señora jefa. De hecho, por eso la hemos llamado aquí. Se inclinó hacia adelante. Su historia ha traspasado estas paredes. Un niño humano que salva a bebés lidianos ha capturado la imaginación de ambos bandos. Una consejera con elaborados adornos plateados en el pelo tomó la palabra. El embajador Thorne, del Cuerpo Diplomático Humano, ha solicitado una reunión. Cree que su situación podría servir de base para reanudar las conversaciones de paz. El corazón de Anora se aceleró. Mi marido habría querido eso. Su marido era ingenuo. Espetó Dredd. No se puede confiar en estos humanos. Lo asesinaron. Los extremistas lo asesinaron. Corrigió Anora, repitiendo las palabras que le había dicho a Milo. Al igual que los extremistas lidianos han cometido atrocidades contra los humanos. Milo se movió a su lado y Anora le puso una mano protectora en el hombro. El alto consejero P. los observó pensativo. El niño tendría que aparecer en las conversaciones. Su presencia sería simbólica. Usar a un niño como herramienta política, frunció el ceño Inora. Usar el acto de compasión de un niño para recordar a ambas partes nuestros valores compartidos, replicó la consejera. Las conversaciones se celebrarían en la zona neutral con todos los protocolos de seguridad. Einor miró a Milo. ¿Qué opinas? No tienes por qué hacerlo. Milo lo pensó un momento, con su joven rostro serio. ¿Ayudaría a detener los combates? Es posible, sí, respondió Inora con sinceridad. Entonces lo haré. La sencilla valentía de su respuesta silenció la sala. Incluso Dredd pareció momentáneamente avergonzado. Muy bien, asintió el alto consejero Pax. La reunión está programada para mañana. Enviaremos una escolta. Al salir de la sala, Anora sintió una mezcla de esperanza y aprensión. La paz había parecido imposible durante tanto tiempo. Sin embargo, aquí había una pequeña oportunidad nacida del más simple acto de bondad. Estaban a mitad de camino de regresar a sus aposentos cuando el comandante Krell los interceptó, con expresión grave. Lady Voss, una palabra en privado. Sus ojos se posaron significativamente en Milo. Todo lo que tenga que decir puede decirlo delante de Milo, respondió Anora. Krell dudó y luego bajó la voz. Ha habido rumores entre la facción purista. No están contentos con las conversaciones de paz ni con... Asintió con la cabeza hacia Milo. Los puristas eran un grupo radical escindido de Lydian que creía en la superioridad genética y se oponía a cualquier cooperación con los humanos. Habían ganado influencia a medida que avanzaba la guerra, alimentándose del miedo y el odio. ¿Han hecho amenazas concretas?, preguntó Anor instintivamente, acercando a Milo a ella. Nada concreto, pero he duplicado tu seguridad y te aconsejo que te quedes en tus aposentos hasta la reunión. Anora asintió, agradeciéndole la advertencia. Mientras continuaban por el pasillo, se dio cuenta de que Milo la miraba a la cara. ¿Tienes miedo?, preguntó él con su habitual franqueza. ¿Precaución?, corrigió ella con una pequeña sonrisa. Hay una diferencia. De vuelta en sus aposentos, encontraron a Talia jugando con los gemelos. La joven aprendiz de medicina había tomado un interés especial en Milo, fascinada por la fisiología y la cultura humanas. Lo bombardeaba con preguntas cada vez que se veían, y Milo respondía con creciente confianza. ¿Cómo muestran los humanos su afecto?, preguntó Talia mientras ayudaba a Enora a preparar la cena. Los lidianos se tocan la frente y comparten el aliento. Lo demostró inclinándose hacia uno de los gemelos, tocándole la frente con la suya mientras exhalaba suavemente. Los humanos se abrazan, explicó Milo, y a veces se besan. Su rostro se contrajo con disgusto ante esto último. ¿Besarse? Talia ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Es cuando presionas los labios?, demostró Milo frunciendo los labios, lo que hizo reír a Talia. Parece muy íntimo, observó ella. Los luridianos solo presionan los labios durante los rituales de apareamiento. Anora carraspeó y lanzó una mirada de advertencia a Talia. La aprendiz se sonrojó aún más, al darse cuenta de que se había adentrado en un terreno inapropiado. Lo siento, murmuró, pero sus ojos seguían brillando con curiosidad. Después de la cena,
Mientras Milo ayudaba a recoger los platos, una tarea en la que insistió a pesar de las protestas de Anora, Talia la apartó a un lado. «Hay algo que debes saber», le susurró. «Escuché al consejero Dredd hablando con alguien en la enfermería. Mencionaron al chico humano en las conversaciones de paz y algo sobre asegurarse de que se enviara el mensaje correcto». A Inora se le heló la sangre. ¿Habían especificado qué significaba eso? Talia negó con la cabeza, pero parecían satisfechos, demasiado satisfechos. Más tarde, después de que Talia se marchara y Milo se durmiera, Inora paseó por su pequeño cuarto. Los gemelos dormían plácidamente en su cuna improvisada, ajenos a las intrigas políticas que se arremolinaban a su alrededor. Observó la figura dormida de Milo, acurrucado como si incluso en sueños necesitara protegerse. En solo unos días, ese niño humano había trastocado su mundo. Su simple acto de bondad había creado un efecto dominó que ahora amenazaba con convertirse en una ola de cambios o en una peligrosa reacción violenta. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Abrió la puerta con cautela y se encontró con el comandante Krell. «Hemos interceptado unas comunicaciones», dijo sin preámbulos. «Los puristas están planeando algo para la reunión de mañana. No tenemos detalles, pero no podemos cancelarla», concluyó Inora. «Esta podría ser nuestra única oportunidad para la paz». Krell asintió con severidad. «Enviaré a mis mejores hombres, pero debes estar preparada para los problemas». Después de que él se marchara, Inora volvió a su vigilia. El día siguiente marcaría un nuevo comienzo o un trágico final. Mientras vigilaba a su insólita familia, hizo un voto en silencio. Pasara lo que pasara, protegería a Milo con la misma ferocidad con la que protegía a sus propios hijos. Él había dado todo lo que tenía para salvar a sus gemelos. Ella no haría menos por él. Fuera de sus aposentos, oculta en las sombras, una figura observaba la puerta con fría calculadora. El niño humano se había convertido en un símbolo, uno que ciertas facciones no podían permitir que prosperara. Por la mañana se pondrían en marcha planes que garantizarían que el orden establecido permaneciera intacto. La zona neutral había sido en su día la gran plaza central de Neas, un testimonio de la destreza arquitectónica lidiana con sus altos arcos y piedras luminiscentes. Ahora era un crudo recordatorio del coste de la guerra. Su belleza se veía empañada por barricadas y emplazamientos de armas. Anora ajustó nerviosamente el cuello de Milo mientras su transporte se acercaba al control de seguridad. Los gemelos se quedaron en el refugio con la matrona Leaky. Llevarlos con ellos se consideraba demasiado arriesgado. «Recuerda», le dijo a Milo en voz baja, «no tienes que decir nada si no quieres. Con estar allí es suficiente». Milo asintió solemnemente. Llevaba un traje hecho a medida, una mezcla entre los estilos humano y lidiano que simbolizaba el puente que esperaban construir ese día. Su cabello rubio estaba cuidadosamente peinado. Solo un mechón rebelde le caía sobre la frente. El comandante Krell se sentó frente a ellos, con una postura rígida. «Mi equipo ha asegurado el perímetro, pero manténganse alerta. Aún no sabemos qué planean los puristas». El transporte redujo la velocidad al llegar al puesto de control y a través de la ventana, Nora pudo ver a la delegación humana llegar al mismo tiempo al otro lado de la plaza. Un espectáculo de igualdad cuidadosamente coreografiado. «Ese es el embajador Thorne». Krell señaló a un hombre alto y distinguido, con cabello oscuro salpicado de canas. Y junto a él, la atención de Anora se desplazó hacia el segundo humano, más joven, con hombros anchos y un rostro que de alguna manera lograba parecer a la vez endurecido por la batalla y amable. Llevaba un uniforme militar formal con insignias de comandante, pero se movía con una gracia natural que desmentía su apariencia marcial. «El comandante Daniel Foster», informó Krell. «Fuerzas Especiales Humanas. Ha estado abogando por la paz desde que comenzó el conflicto. Algo inusual para un militar». Algo en el tono de Krell hizo que Anora lo mirara. «Lo respetas». «Nos enfrentamos en batalla 2 veces», admitió Krell. «En ambas ocasiones, priorizó la evacuación de civiles sobre la ventaja táctica. Es honorable». Las puertas del transporte se abrieron y entraron en la tensa atmósfera de la zona neutral.
El personal de seguridad de ambas especies mantuvo una distancia cautelosa entre sí, con las manos siempre cerca de las armas. El embajador Thorne se acercó primero, su sonrisa diplomática, ensayada pero sincera. Lady Voss, gracias por aceptar esta reunión. Sus ojos se posaron en Milo, suavizándose. Y tú debes de ser el joven del que tanto hemos oído hablar. Milo miró al alto humano con curiosidad indisimulada. Hacía meses que no veía a otro de su especie. El comandante Foster dio un paso adelante y se arrodilló para ponerse a la altura de los ojos de Milo. Un gesto que tensó a los guardias lidianos hasta que comprendieron su propósito. «Hola», dijo con voz cálida y profunda. «Lo que hiciste fue muy valiente». Milo se encogió de hombros, de repente tímido. Tenían frío. La sonrisa de Foster arrugó las comisuras de sus ojos. Así de sencillo, ¿eh? Levantó la vista hacia Anora y algo eléctrico pasó entre ellos. Quizás el reconocimiento de almas gemelas atrapadas en circunstancias que escapaban a su control. El comandante Foster ha sido fundamental para organizar esta reunión. El embajador Thorne lo explicó mientras caminaban hacia el pabellón central. Él cree, al igual que yo, que este conflicto ha durado demasiado. Mi marido pensaba lo mismo, dijo Inora en voz baja. La expresión de Foster se volvió solemne. El ministro Voss era una voz de la razón. Su muerte fue una tragedia para ambos pueblos. Dentro del pabellón, los representantes de ambas partes se sentaron alrededor de una mesa circular, una elección deliberada para evitar cualquier percepción de jerarquía. El alto consejero Pax y el consejero Dredd representaban al liderazgo luridiano, mientras que el embajador Thorne y el comandante Foster hablaban en nombre de la humanidad. Cuando comenzaron las discusiones formales, Milo se puso inquieto. Anora lo había previsto y le proporcionó en silencio un pequeño dispositivo para dibujar. Dibujaba distraídamente mientras los adultos hablaban, levantando la vista de vez en cuando las voces se alzaban en desacuerdo. Las incursiones humanas en territorio lidiano, comenzó Dredd acaloradamente, fueron en respuesta a los ataques lidianos y a los asentamientos civiles, replicó Foster con un tono tranquilo que contrastaba con la agitación de Dredd. Caballeros, intervino el embajador Thorne, estamos aquí para encontrar puntos en común, no para volver a sacar a relucir agravios. El alto consejero Pax asintió. En efecto, tal vez deberíamos centrarnos en el ejemplo que tenemos ante nosotros, señaló a Milo, un niño humano que había mostrado compasión al dejar entrar a los bebés lidianos. Si un niño puede ver más allá de nuestras diferencias, sin duda nosotros también podemos. Milo levantó la vista, consciente de repente de que era el centro de atención. Sus ojos se encontraron con los del comandante Foster, que le dirigió un gesto de ánimo con la cabeza. «Solo hice lo que cualquiera haría», dijo Milo, con su vocecita resonando en el repentino silencio. Eran bebés, necesitaban ayuda. La sencilla sabiduría de su afirmación flotó en el aire, silenciando momentáneamente incluso a los negociadores más endurecidos. A medida que avanzaban las conversaciones, Anora se dio cuenta de que el comandante Foster la observaba cuando él creía que ella no lo veía. Había algo en su mirada que le aceleraba el pulso. Admiración, sí, pero algo más. Algo que le recordaba que no era solo una madre y una viuda, sino una mujer. Durante un breve receso, Foster se acercó a ella mientras Milo observaba fascinado una pantalla táctica junto a un oficial de seguridad lordiano. «Es un niño extraordinario», comentó Foster, señalando a Milo con la cabeza. «Sí», asintió Inor, aunque sospecho que su compasión no es tan inusual para los humanos como algunos de mi pueblo creen. La sonrisa de Foster fue irónica. Al igual que no todos los lidianos son los seres fríos y calculadores que describe la propaganda humana. Dudó y luego añadió en voz más baja. He seguido su trabajo en el reasentamiento de refugiados, incluso antes de esta situación con Milo. Ha salvado muchas vidas, tanto humanas como lidianas. Anora sintió una oleada de placer por su reconocimiento. ¿Cómo lo sabe? Esas operaciones eran confidenciales. Me interesa saber quién trabaja por la paz, respondió. Sus ojos, de un cálido color marrón,
que le recordaba a las especias exóticas que su pueblo apreciaba, se mantuvieron fijos en los de ella un momento más de lo necesario, especialmente cuando son tan dedicados como tú. El momento se vio interrumpido por un alboroto en la entrada. Un mensajero lidiano entró apresuradamente y le susurró algo urgente al comandante Krell, cuya expresión se ensombreció. «Tenemos que evacuar», anunció Krell, moviéndose rápidamente hacia el lado norte. Los informes de inteligencia indican que las fuerzas más puras se dirigen hacia la zona neutral. El embajador Thorne se levantó inmediatamente. «Deberíamos posponerlo». «No», interrumpió Foster con voz firme. «Eso es exactamente lo que quieren. Continuaremos las conversaciones, pero las trasladaremos a un lugar seguro». Se volvió hacia Anora. «La embajada humana tiene un búnker diseñado para resistir bombardeos orbitales. Podemos continuar allí». El rostro del consejero Dredd se contorsionó de indignación. «¿Esperas que entremos en una fortaleza humana? Esto podría ser una trampa. Si el comandante Foster quisiera atraparnos», observó con suavidad el alto consejero Pax, «no necesitaría una artimaña tan elaborada». Antes de que Dredd pudiera responder, el sonido lejano de unas explosiones sacudió el edificio. Milo corrió hacia Anora, con los ojos muy abiertos por el miedo. Foster se movió con eficiencia, coordinándose con Krell para asegurar su salida. Mientras se apresuraban hacia los transportes, Anora se encontró a su lado. Milo se aferró fuertemente a ella. «Quédate cerca», le dijo Foster, tocándole brevemente la parte baja de la espalda, un gesto a la vez protector y extrañamente íntimo. «No dejaré que les pase nada a ninguno de los dos». La sinceridad de su voz la hizo creerle, a pesar de todo lo que la guerra le había enseñado sobre la confianza. Mientras subían a los transportes, lordianos y humanos juntos en una alianza apresurada por necesidad, Inora vio al consejero Dredd hablando con urgencia por un dispositivo de comunicación, con una expresión más triunfante que preocupada. Foster siguió su mirada y entrecerró los ojos. «Tú también lo has notado», dijo en voz baja. «No parece preocupado por el ataque», confirmó Inora. «Porque sabía que iba a ocurrir», concluyó Foster con tristeza. «La pregunta es, ¿con quién está trabajando realmente?». Mientras su transporte se dirigía a toda velocidad hacia la embajada humana, Inora se encontró preguntándose lo mismo. Las piezas no encajaban a menos que alguien quisiera que esta guerra continuara, a menos que la paz amenazara algo más valioso que las vidas que se estaban perdiendo. A su lado, Milo se acercó más a ella y le cogió la mano con su pequeña mano. En sus ojos, ella no vio miedo, sino determinación. El mismo espíritu que le había llevado a compartir su única posesión con dos bebés alienígenas en una noche fría. Fuera cual fuera la conspiración a la que se enfrentaban, Anora se dio cuenta de que necesitarían ese mismo valor sencillo para superarla. El búnker de la embajada humana bullía de actividad mientras el personal de seguridad establecía perímetros y sistemas de comunicación. A pesar del ambiente de crisis, el espacio era sorprendentemente cómodo, diseñado para alojar a diplomáticos durante emergencias prolongadas, con habitaciones privadas, salas de reuniones e incluso una pequeña zona de recreo. Milo exploraba este nuevo entorno con cautelosa curiosidad mientras los adultos deliberaban en la sala de estrategia principal. Foster había insistido en que se proporcionara al alto consejero Pax y al embajador Thorne un canal seguro para contactar con sus respectivos gobiernos, mientras que el consejero Dredd era mantenido bajo observación de forma educada pero firme. «Tenemos información que sugiere que este conflicto se está prolongando artificialmente», explicó Foster, proyectando una serie de datos en la pantalla holográfica. «Rutas de suministro que no deberían existir, envíos de armas que no coinciden con los inventarios oficiales, comunicaciones que eluden los canales normales». Inora estudió las pruebas y su mente analítica, agudizada por años de trabajo diplomático junto a su difunto marido, comprendió rápidamente las implicaciones. ¿Cree que alguien se está beneficiando de esta guerra? No solo beneficiándose, corrigió Foster, sino orquestándola. El atentado que mató a su marido se produjo horas después de que él lograra un avance en las negociaciones de paz.
El rostro envejecido del alto consejero Pax se tornó grave. El ministro Voss había descubierto irregularidades en las adquisiciones militares. Creía que alguien estaba desviando recursos. El consejero Dreth supervisa las adquisiciones militares, dijo Anora lentamente. El embajador Thorne asintió. Nosotros también teníamos sospechas similares. Los partidarios de la línea dura parecen saber exactamente cuándo y dónde atacar para maximizar las bajas y minimizar las posibilidades de diálogo. Mientras los adultos hablaban, Milo se había alejado hasta el otro extremo del búnker, donde había unidades de almacenamiento alineadas contra las paredes. Algo en los patrones de los paneles de seguridad le llamó la atención. Uno no encajaba con los demás. Con la curiosidad natural de un niño, presionó la palma de la mano contra él. Para su sorpresa, el panel se deslizó y se abrió, revelando una pequeña hornacina que contenía lo que parecía un equipo de comunicación. Fascinado, Milo se metió dentro. El dispositivo no se parecía a nada que hubiera visto antes. Ni humano ni luridiano en su diseño. Su superficie pulsaba con una inquietante luz violeta. Cuando Milo lo rozó accidentalmente, el dispositivo se activó y proyectó una imagen tridimensional en el aire. Milo se quedó mirando las extrañas figuras de la proyección. Seres altos y delgados con cabezas alargadas y múltiples ojos. Hablaban en un idioma áspero y chasqueante que él no entendía, pero había una palabra que se repetía con frecuencia. Navies. Comandante Foster, llamó Milo, alejándose del extraño dispositivo. He encontrado algo raro. Foster llegó primero junto a Milo, seguido de cerca por Anora. Su expresión pasó de la curiosidad a la sorpresa al reconocer la proyección. Proxianos, susurró. Pero se supone que son neutrales en este conflicto. ¿Qué son los proxianos?, preguntó Milo, acercándose a Anora. Una especie del borde exterior, explicó Foster, que ya estaba examinando el dispositivo. Tecnológicamente avanzados, pero aislacionistas. Han mantenido relaciones diplomáticas tanto con los humanos como con los lidianos, sin involucrarse en nuestros desacuerdos. Al parecer, no tan neutrales como afirmaban, observó Anora con severidad. Foster activó su implante de comunicación. Equipo de seguridad, diríjanse a la sección de almacenamiento C y encuentren al consejero Dreth ahora mismo. Pero Dreth ya se había escapado durante la confusión, tomando un transporte de vuelta al territorio lidiano. Está huyendo hacia sus verdaderos amos, dijo Foster, mientras se reagrupaban en la sala de estrategia. Este dispositivo es un enlace directo con el proxy y el alto mando. Han estado jugando a dos bandas, vendiendo armas, proporcionando información y creando incidentes cuando la paz parecía demasiado cercana. ¿Pero por qué?, exigió saber el embajador Thorne. La voz del alto consejero Pack estaba cargada de comprensión. Navas se asienta sobre el mayor yacimiento de estelarita de este sector, esencial para su tecnología de propulsión. Si los humanos y los lidianos estuvieran en paz, controlaríamos juntos esos recursos. En guerra, estamos demasiado distraídos para darnos cuenta de que se están agotando gradualmente. Necesitamos pruebas que convenzan a ambos gobiernos, dijo Anora. Este dispositivo por sí solo no será suficiente. Foster asintió. Los proxianos deben tener agentes infiltrados en las estructuras de mando, tanto humanas como lidianas. Dreth es claramente uno de ellos, pero habrá otros. A medida que asimilaba las implicaciones, Anora sintió una oleada de dolor. Su marido no había muerto por ideología ni por malentendidos, sino por lucro, sacrificado por aquellos que veían la guerra como una oportunidad de negocio. Foster pareció intuir sus pensamientos. «Terminaremos lo que empezó tu marido», prometió en voz baja. Mientras los demás trabajaban para asegurar las pruebas y establecer comunicaciones seguras, Foster llevó a Anora a una pequeña plataforma de observación con vistas a los terrenos de la embajada. A través de las ventanas reforzadas, podían ver la ciudad de Navis extendiéndose ante ellos, con incendios aún ardiendo en algunos distritos. «Todo este sufrimiento», susurró Anora, «por los recursos». «Es una vieja historia», respondió Foster,
rozando su hombro con el suyo. Pero no tiene por qué terminar igual. Esta vez no. La proximidad entre ellos de repente pareció cargada de algo más allá de la crisis a la que se enfrentaban. Enora se volvió muy consciente de él como hombre. Su calidez, su aroma, el ritmo constante de su respiración. ¿Cómo lo sabías?, preguntó ella, en parte para distraerse de esos sentimientos inesperados. ¿Lo de los proxianos? No lo sabía. No específicamente. Su mirada permaneció fija en el paisaje urbano, pero he visto demasiados conflictos que no beneficiaron a ninguna de las partes. Siempre hay alguien que se beneficia de la guerra. Solo tenía que averiguar quién. Entonces se volvió hacia ella, con los ojos reflejando los incendios lejanos. Tu marido era un buen hombre. Él veía los mismos patrones. Sí, asintió Anora en voz baja. Creía que la paz era posible. Tenía razón. La mano de Foster encontró la de ella. Su tacto envió una descarga eléctrica a través de su cuerpo. Y ahora tenemos la oportunidad de demostrarlo. El momento se prolongó entre ellos, cargado de posibilidades. Entonces Foster se inclinó hacia adelante, dudó brevemente y presionó sus labios contra los de ella. La sensación era extraña para Anora. Los lidianos no se besaban, pero de alguna manera le pareció perfectamente natural. Su cuerpo respondió con una oleada de calor que la dejó mareada. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Lo siento, comenzó Foster. No debería haberlo hecho. Enora lo silenció, iniciando otro beso. Este más profundo, más seguro. Sus manos encontraron los planos sólidos de su pecho mientras sus brazos rodeaban su cintura, atrayéndola hacia él. No te disculpes, susurró contra su boca. No por esto. Más tarde, en la intimidad de los aposentos que le habían asignado, se unieron con una urgencia nacida del peligro compartido y de una conexión inesperada. Las diferencias entre sus especies, su fría piel azul contra el cálido bronceado de él, los patrones de luz que se ondulaban por su cuerpo cuando la tocaba, se convirtieron en puntos de fascinación en lugar de división. Su unión fue a la vez tierna y feroz, un desafío contra aquellos que mantenían separados a sus pueblos. En los brazos de Foster, Enora encontró no solo placer, sino también una especie de curación, un recordatorio de que la vida persistía incluso a la sombra de la guerra. Después, mientras yacían entrelazados, Foster trazó los patrones luminiscentes de su hombro. «Deberíamos ir a ver cómo está Milo», murmuró. La mención del niño la devolvió a la realidad. Sin embargo, Enor accedió, de mala gana, y se separó de él. Probablemente se esté preguntando dónde estamos. Encontraron a Milo en la zona de recreo, enseñando a un fascinado agente de seguridad humano el juego luridiano que Anor le había enseñado en el refugio. El niño levantó la vista cuando entraron, y sus ojos observadores se fijaron en su aspecto ligeramente desaliñado y en la nueva comodidad entre ellos. ¿Vas a ser mi nuevo papá?, le preguntó a Foster con su característica franqueza. Foster parpadeó sorprendido y luego se agachó hasta la altura de Milo. Eso es algo que tendremos que hablar entre todos, pero me gustaría ser tu amigo, si te parece bien. Milo lo consideró seriamente. Ser amigos está bien por ahora. Los adultos intercambiaron miradas divertidas por encima de su cabeza, pero el momento de ligereza se vio interrumpido por una llamada urgente desde la sala de estrategia. Hemos descifrado más del proxy y las comunicaciones, les informó el embajador Thorne. Están planeando algo grande, un ataque de bandera falsa contra los líderes humanos y lidianos. Si tiene éxito, la guerra podría escalar más allá de cualquier esperanza de paz. Cuando Foster preguntó, ¿mañana? El proxy y los agentes ya estaban en posición. A Enor se le encogió el corazón. Tenían la verdad, pero tal vez no el tiempo para hacerla valer. La expresión de Foster se endureció con determinación. Entonces actuaremos esta noche. Llevaremos lo que hemos encontrado directamente a ambos gobiernos simultáneamente. Eso es extremadamente arriesgado, advirtió Thorne. También lo es esperar, replicó Foster. Miró a Anora. ¿Estás conmigo? Ella asintió sin dudar, siempre. Mientras se preparaban para lo que podría ser su misión más peligrosa hasta el momento,
Nora se encontró sacando fuerzas de la insólita familia que habían formado. Un comandante humano, una diplomática lidiana y un niño de 5 años cuyo sencillo acto de bondad lo había puesto todo en marcha. Fuera lo que les deparara el mañana, lo afrontarían juntos. Amanecía sobre las flotas navales mientras 3 transportes sin distintivos circulaban a toda velocidad por las calles devastadas por la guerra. En el vehículo que iba en cabeza, Anora estaba sentada junto a Foster, con la mano fuertemente entrelazada con la de él. Milo dormitaba a su lado, agotado por los preparativos de la noche. ¿Estás segura de esto?, preguntó Foster, en voz baja para no despertar al niño. Nora asintió. Si queremos que nos crean, tenemos que presentar nuestro caso juntos, humanos y lordianos, codo con codo. La sesión conjunta de emergencia se había organizado a través de los canales personales del alto consejero Pax, sin pasar por las comunicaciones oficiales, que estaban comprometidas. Los líderes humanos y luridianos se reunirían en la Catedral Neutral de Conquer, una estructura que de alguna manera había sobrevivido a los bombardeos, tal vez como un último y irónico monumento a lo que se había perdido. Tendremos como máximo 10 minutos antes de que los protocolos de seguridad les obliguen a separarse. El embajador Thorne advirtió desde el asiento de delante. Aprovecha ese tiempo. Anora miró a Milo, que había insistido en venir a pesar de sus preocupaciones. Encontré la máquina alienígena, argumentó con la lógica obstinada de un niño, y yo soy parte de la historia. No se equivocaba. Las pruebas que llevaban, el dispositivo de comunicación y proxy, las transmisiones descodificadas, los registros financieros que mostraban la extracción de recursos eran convincentes. Pero el propio Milo era la encarnación viva de lo que podían ser los humanos y los lidianos, no solo coexistiendo, sino cuidándose unos a otros. El transporte redujo la velocidad al acercarse a la catedral. A través de las ventanas tintadas, Anora podía ver la fuerte presencia de seguridad. Soldados humanos y guardias lidianos mantenían una tensa distancia entre ellos. Si los dedos nunca se alejan del gatillo, recordad lo que Foster le dijo al equipo. Nos movimos juntos, sin separarnos. Cualquier signo de interferencia o sustitución, abortamos y pasamos al plan de contingencia. El plan de contingencia, una transmisión directa a la población civil, era más arriesgado, pero podría ser su única opción si los líderes se mostraban reacios a escuchar. Al salir de los vehículos, Anora se sintió expuesta, vulnerable. Acercó a Milo a su lado mientras Foster escaneaba el perímetro, con su entrenamiento militar evidente en cada movimiento. «Quédate entre nosotros», le dijo a Milo, quien asintió solemnemente. El interior de la catedral contrastaba radicalmente con la devastación del exterior. Techos altos de piedra pulida, intrincados mosaicos que representaban el primer contacto entre los humanos y los lidianos hace siglos. Una época de esperanza, no de odio. En la sala central, 2 semicírculos de funcionarios se enfrentaban a través de una división. Los comandantes militares y líderes políticos humanos por un lado, sus homólogos lidianos por el otro. La tensión en la sala era palpable, algo vivo que parecía latir con cada respiración. El alto consejero Pax y el embajador Thorne se adelantaron, ya que sus cargos les daban la autoridad para iniciar el procedimiento. El comandante Krell se encontraba entre el contingente militar lidiano, con una expresión cuidadosamente neutral, pero con la mirada atenta. «Honrados representantes», comenzó Pax, con una voz envejecida que transmitía una fuerza sorprendente. «Hemos convocado esta sesión de emergencia para presentar pruebas de vital importancia para ambos pueblos. Pruebas que sugieren que hemos estado luchando contra el enemigo equivocado», continuó Thorne sin interrupción, «que nuestro conflicto ha sido orquestado por una fuerza externa para su propio beneficio». Un murmullo recorrió ambas delegaciones. Anora vio a varios funcionarios intercambiando miradas cautelosas, posibles representantes y agentes que ya estaban planeando sus contraargumentos. Foster dio un paso al frente, Enor y Milo a su lado. Hace 3 días, este niño humano descubrió un dispositivo de comunicación proxy escondido en el búnker de la embajada humana. Un dispositivo que no debería haber existido.
Enora tomó la palabra. Las transmisiones que hemos descodificado revelan una campaña sistemática por parte de los proxy y los hegemony para prolongar e intensificar nuestro conflicto mientras extraen depósitos de estelarita de debajo de Navas. Un general humano se inclinó hacia adelante. Son acusaciones muy graves. ¿Dónde está ahora ese dispositivo? Aquí, respondió Foster, haciendo un gesto con la cabeza a un agente de seguridad que trajo un contenedor sellado junto con los registros completos de las transmisiones descifradas. Mientras se presentaban las pruebas, Anora observó los rostros de los allí reunidos. Algunos mostraban conmoción, otros escepticismo, unos pocos, muy pocos, mostraban miedo. Ella los observó con atención. Esos eran los que había que vigilar. Un ministro lidiano se levantó. Aunque esto sea cierto, el daño ya está hecho. La confianza entre nuestros pueblos se ha roto irremediablemente. ¿De verdad? Replicó Foster. Señaló a Milo. Este chico no lo creía así cuando encontró a dos bebés lidianos solos en el frío. Les dio lo único que tenía, su manta, y se quedó con ellos toda la noche. Milo dio un paso al frente, con su carita seria, pero sin miedo, mientras se dirigía a las figuras más poderosas de dos civilizaciones. Solo eran bebés, dijo con sencillez. Necesitaban ayuda, no importa si son azules o no. La profunda sabiduría de su infantil afirmación flotó en el aire, silenciando momentáneamente incluso a los escépticos más acérrimos. Anora continuó. Mi marido descubrió el primer indicio de esta conspiración antes de ser asesinado. El ministro Voss creía que la paz era posible, necesaria para que ambos pueblos prosperaran. Su trabajo condujo a este momento. Y a esto, añadió Foster, activando una pantalla holográfica que mostraba datos sobre la extracción de recursos. Los patrones de agotamiento de la estelarita coinciden exactamente con la escalada de nuestro conflicto. Cada vez que la paz parecía posible, se producía un nuevo incidente. Ninguno de esos incidentes beneficiaba ni a los humanos ni a los lidianos, solo a los proxianos. Las pruebas eran contundentes, pero Anora podía ver resistencia en algunos rostros. Se había invertido demasiado en el odio como para abandonarlo fácilmente. Entonces, inesperadamente, el comandante Krell dio un paso al frente desde la delegación lidiana. He luchado contra los humanos durante 3 años, dijo, con su profunda voz resonando en la sala. Creía que estaba defendiendo a mi pueblo, pero he visto a un niño humano proteger a bebés lidianos a costa de sí mismo. He visto a un comandante humano anteponer la vida de los civiles a la ventaja militar. Asintió con la cabeza hacia Foster. Si hemos sido manipulados, entonces nuestra verdadera fuerza reside en permanecer unidos contra aquellos que nos utilizan como peones. Una oleada de acuerdo recorrió la reunión. Pero antes de que pudiera crecer, las puertas de la catedral se abrieron de golpe. Entró un escuadrón mixto de soldados lidianos y humanos, liderado por una figura que Inora reconoció con escalofrío, el consejero Dredd. Esto es traición, anunció Dredd. Estos individuos han conspirado con las fuerzas enemigas y han fabricado pruebas para socavar nuestro esfuerzo bélico. Foster se colocó protectivamente delante de Ahora y Milo. Tu amo te ha enviado para silenciarnos, Dredd. ¿O debería llamarte por tu designación de representante? El rostro de Dredd se contorsionó de rabia. Detenedlos. Pero los soldados dudaron, mirando con incertidumbre entre Dredd y sus respectivos líderes. En ese momento de vacilación, Milo se lanzó hacia adelante, esquivando la postura protectora de Foster. Se detuvo justo entre las dos delegaciones, pequeño y vulnerable en la vasta sala. ¿Por qué seguís luchando?, preguntó, con su voz infantil rompiendo de alguna manera la tensión. Los alienígenas malos se están llevando vuestras rocas especiales mientras vosotros os hacéis daño unos a otros. Eso es una estupidez. Una risa sorprendida escapó de alguien de la delegación humana, rápidamente sofocada, pero rompió el hechizo de la orden de Dredd. El alto consejero Pax se puso en pie. El niño dice la verdad. Hemos estado ciegos. Se volvió hacia la delegación humana. Propongo una operación conjunta inmediata para verificar estas afirmaciones y
Si se demuestran, enfrentarnos juntos al apoderado y al engaño. El presidente humano asintió lentamente. De acuerdo, y una suspensión temporal de las hostilidades mientras investigamos. No, gritó Tread, buscando un arma oculta. Foster se movió con la velocidad del rayo y lo derribó al suelo antes de que pudiera disparar. Los soldados que habían acompañado a Dredd ahora le apuntaban con sus armas, revelando su verdadera lealtad. Llévenlo a un lugar seguro, ordenó el presidente, e identifiquen a cualquier otro que pueda estar comprometido. Mientras se llevaban a Dredd, enfurecido contra los simpatizantes humanos y los traidores a la raza, Inora sintió que un peso se le quitaba de encima. No era una victoria, todavía no, pero era el comienzo de un camino hacia la paz. Más tarde, mientras los equipos conjuntos humanos y lidianos comenzaban el proceso de identificar y neutralizar la influencia proxiana, Inora encontró a Foster en un rincón tranquilo de los jardines de la catedral. Milo estaba cerca, fascinado por una fuente en la que el agua bailaba siguiendo patrones controlados por el pensamiento. Es extraordinario, dijo Foster, mirando al niño con evidente afecto. Sí, asintió Anora. Nos ha recordado a todos algo sencillo que habíamos olvidado, que la compasión trasciende las especies. Foster se volvió hacia ella, con los ojos llenos de una emoción que le aceleró el corazón. ¿Qué pasa ahora con nosotros? Quiero decir, sonrió Anora, levantando la mano para trazar la línea de su mandíbula. Ahora construiremos algo nuevo juntos. Él le cogió la mano y le dio un beso en la palma, con ese extraño y maravilloso gesto humano que le provocó un escalofrío por todo el cuerpo. Me gustaría mucho. Sus labios se encontraron en un beso que contenía más promesa que pasión desesperada. La promesa del tiempo, del descubrimiento, de un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar días antes. ¿Estáis besándoos?, comentó Milo, que había abandonado la fuente para buscarlos. Pero su expresión de disgusto no podía ocultar la mirada de satisfacción en sus ojos. Foster se rió y le revolvió el pelo al niño. Algún día lo entenderás. No, no lo entenderé, insistió Milo con la certeza que solo un niño de 5 años puede tener. ¿Podemos ir a buscar a los gemelos ahora? Quiero enseñarles la fuente. El corazón de Nora se llenó de amor por esta familia inesperada que habían formado. Un hombre humano, una mujer lidiana, un niño humano y gemelos lidianos. Diferentes especies unidas por algo más fuerte que la biología. Sí, dijo ella, cogiendo la mano de Milo y la suya, mientras Foster cogía la otra. Vamos a buscar a nuestra familia. 6 meses más tarde, mientras Naves comenzaba el lento proceso de reconstrucción, se celebró una pequeña ceremonia en la plaza central restaurada. Se inauguró un monumento, una sencilla escultura de un niño humano ofreciendo una manta a 2 bebés lidianos. Debajo, una inscripción en escritura humana y lidiana. De la más pequeña muestra de bondad nació la paz. Anora estaba junto a Foster, ahora su marido tanto según la ley humana como la lidiana, observando cómo Milo, oficialmente su hijo, jugaba con los gemelos, enseñándoles un juego que había inventado y que combinaba elementos de ambas culturas. El proxy y la amenaza habían sido neutralizados, y su manipulación había quedado al descubierto en toda la galaxia. Los recursos estelares de Navis eran ahora gestionados conjuntamente por una comisión humana lidiana. Los beneficios financiaban los esfuerzos de reconstrucción. No era perfecto. Siglos de desconfianza no podían borrarse de la noche a la mañana. Pero cada día traía consigo un nuevo entendimiento, nuevas conexiones entre pueblos que antes solo veían enemigos entre sí. ¿Ha merecido la pena?, preguntó Foster en voz baja, rodeándola con el brazo por la cintura. ¿Todo el dolor, la pérdida para llegar hasta aquí? Anora observó a Milo reír mientras uno de los gemelos intentaba imitar sus movimientos, con su piel azul contrastando con el color humano de él. Pregúntamelo dentro de 20 años, respondió ella, cuando estos niños hayan crecido conociendo solo la paz entre nuestros pueblos. Foster sonrió y la atrajo hacia sí. Eso haré. Y en ese momento, al ver cómo su insólita familia prosperaba contra todo pronóstico, Enor supo con certeza que el simple gesto de un niño al compartir su manta había cambiado no solo su mundo, sino innumerables mundos.